Bueno, muchas gracias. Ahora voy a presentar a Joan Portos, es antropólogo de la UBA. Están construyendo, digamos, un sitio de memoria en lo que era el ex centro clandestino de detención Olimpo. Eh, bueno, ¿ahí me escuchan bien? Bien. Bueno, si primero una pequeña aclaración desde donde voy a hablar, termina donde me presentó Santiago, digamos, desde el fines del 2007, trabajo en el espacio de memoria ex Olimpo, pero en realidad, digamos, esta trayectoria arranca en el 2002, que participé del 2002 al 2005 en el espacio de memoria Mansión Seré, y desde el 2006 al 2011 en un proyecto de extensión universitario también en torno a las memorias de vecinos de Automotores Orletti. Un poco, bueno, las reflexiones que escribí vienen a cuenta de mi experiencia en esos procesos que fueron todos procesos colectivos de trabajo en un equipo mucho más amplio que mi persona, obviamente, ¿no? Más o menos tanto en CERE como en Olimpos desarrollamos actividades parecidas, fundamentalmente obviamente en la reconstrucción del funcionamiento de lo que fue el centro de detención, el trabajo sobre las memorias de los habitantes del barrio en torno al funcionamiento del lugar y la reconstrucción de historias de vida de detenidos desaparecidos que pasaron por ambos lugares. Y también el trabajo pedagógico, ¿no? A partir de todas esas investigaciones, fundamentalmente en el desarrollo de visitas guiadas y talleres. Como me pongo nervioso lo escribí y voy a ir leyéndolo. Bueno, y una aclaración, ¿no? Me voy a remitir, por lo tanto, cuando yo hablo de estas experiencias, me estoy remitiendo a esas experiencias puntualmente, no pretendo generalizarlas a las políticas de memoria en general, sino a las políticas de memoria de los espacios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires y el Mansión Seré, el conurbano bonaerense, sí, exclusivamente. Y en ese sentido, bueno, con esta exposición pretendo abordar un doble objetivo, un poco es reponer algunos aportes que entiendo que mi formación en ciencias antropológicas ha hecho a estos procesos de gestión y creación de sitios de memoria. Y por otro lado, el otro siguiente objetivo es trazar algunas preguntas, interrogantes y problemas que desde estas políticas y de estos espacios se venían teniendo con algunos ámbitos ligados a la investigación académica. Para empezar y enmarcar un proceso interesante que se da en el contexto es que al mismo tiempo que se fueron, y si alguno conoce otro proceso semejante me gustaría que me lo cuente después porque me interesaría compararlo, que es que a medida que se fueron conformando estos espacios de memoria, en paralelo se fueron conformando los ámbitos académicos que los sometieron a análisis y a estudio. O sea, en paralelo que se empezaba a trabajar, a crear y a inventar qué hacer en los sitios de memoria, muchos investigadores comenzaban sus tesis que analizaban esos mismos procesos. Y si bien todos fuimos aprendiendo qué hacer y cómo hacerlo al mismo tiempo, los intercambios no fueron demasiado institucionalizados a lo largo de los años. Y en principio hay que aclarar que ya sea por alguna casualidad no explicada, o por alguna razón que desconozco, o se me ocurre como hipótesis la impronta que en esta sociedad tuvo el equipo de antropología forense, en todos los proyectos iniciales de sitios de memoria, del 2002 y 2003, la Mansión Seré, el Club Atlético en Ciudad de Buenos Aires, el Pozo de Rosario, la ex-ESMA y también podremos decir los sitios que se comenzaron a trabajar en Córdoba, en todos hubo antropólogos y antropólogas trabajando en los equipos de trabajo. Y en este sentido sabemos, creo posiblemente la mayoría de los que estamos acá, que estos denominados estudios de memoria, una de sus características es la profunda interdisciplinaridad que los caracteriza. Y acá encuentro una traba con mi primer intento de respuesta, porque no sé yo hasta qué punto hacemos o hago antropología, digamos. Pero bueno, la idea es reponer algunas de estas cuestiones a partir de dos experiencias de investigación. Primero podríamos hacer un poquito de autobombo corporativo, perdón a los colegas de otras ciencias sociales, pero creo que ahora quedó un poco viejo esto, pero por lo menos hace 10 años, 12, a los que empezamos la carrera de antropología y a los graduados de antropología jóvenes y grandes antropólogos, nos causaba mucha gracia e impresión la interacción con otros colegas de ciencias sociales, por la naturalidad en la que nosotros nos manejamos con la oralidad, básicamente, ¿no? Era raro, pero a muchos cientistas sociales les costaba entender que la gente habla.
y piensa y reflexiona sobre sus prácticas y actúa en consecuencia, ¿no? Para los historiadores era un gran debate que la gente hablaba y pensaba sobre la historia. Las fuentes hablan para sí, ellos. Sí. Y después cito, no abro unas comillas, las memorias como representaciones sociales del pasado, me perdí, que se construyen desde el presente, ¿verdad? Se proyectan hacia el futuro a partir de contextos sociales, políticos, culturales particulares, ¿no? Y bueno, también, ¿no? Como la antropología como que tenía como más o menos 100 años de problematización y discusión sobre procesos sociales simbólicos que se basan en el pasado, que se basan en la oralidad y que organizan simbólicamente nuestra realidad, ¿no? Acá hay un montón de gente que puede teorizar mucho mejor que yo sobre eso que conocemos como mitos, ¿no? Entonces, también es como que había un montón de discusiones de estos ámbitos que nos resultaban como, ajá, qué bueno, pero siempre con mucha modestia, ¿no? Pero bueno, más allá de los chistes estos corporativos, quería contar brevemente dos procesos de investigación en los que desarrollamos, sobre todo en el Olimpo, que fue donde lo pudimos desarrollar con mayor profundidad, pero también hay algunas referencias a Mansión Sereia Orletti. El primero, como les dije, es el trabajo que hemos desarrollado en torno a los llamados vecinos, o mejor dicho, a la población que ha tenido interacciones cotidianas, y ha tenido y tiene interacciones cotidianas con estos espacios. Abordar estos sujetos tuvo un abanico de objetivos, pero fundamentalmente expresó la intención de trabajar con las famosas, para los antropólogos, otras voces. Que en el contexto del terrorismo de Estado, estamos hablando de poder traer otras voces que no sean la de sobrevivientes o familiares de detenidos desaparecidos. El poder entender el proceso histórico como algo que fue parte de todo el conjunto social y no solamente una parte del mismo. Y en este sentido, la más básica técnica de la entrevista no direccionada propició que emergieran una multiplicidad de voces que no aparecían ante las preguntas directas con los vecinos que se encontraban con la inmediata respuesta de "a mí no me pasó nada". Un "a mí no me pasó nada" que se respondía automáticamente ante un imaginario, a él, a ella, sí le pasó algo: secuestro, tortura, desaparición. Posibilitó poner en tensión estos grandes relatos con las experiencias particulares de un barrio y también posibilitó desarrollar una comprensión más abarcativa y particular del funcionamiento de cada centro clandestino, sumado a la perspectiva de estos otros y problematizando fuertemente la dicotomía entre el adentro y afuera de los campos. Pero sobre todo esta experiencia permitió ver cómo el proceso de investigación en sí mismo se articulaba con los objetivos políticos de los espacios. La entrevista misma es un hecho político al dar voz, pero sobre todo porque la creación de esa relación social no muere con el momento de la entrevista, sino que se proyecta una relación que se busca establecer entre esos sujetos y los sitios de memoria, a un involucramiento de esas personas en el desarrollo de lo que pasa con el sitio de memoria, en tantos sujetos que son parte de esa historia y particularmente de ese sitio. O sea, una apertura a la participación y al entrecruzamiento y tensión con las experiencias de los sobrevivientes, familiares, militantes y profesionales que solemos habitar estos espacios de memoria. O sea, aquí la primera cuestión a romper fue el prejuicio que se traía sobre estas personas de "y algo habrán visto, algo hicieron", no, en realidad se están haciendo los boludos, ¿no? Algo saben. Y en realidad lo que surgió de esa investigación es que cuando los vecinos, tuvo dos etapas: una etapa de encuestas cualitativas muy abiertas y una segunda etapa de entrevistas en profundidad. Lo interesante es que la mayoría de la gente nos decía que no sabía lo que ese lugar era, aunque tenía un montón de experiencias personales para contar sobre el funcionamiento del centro de detención, sobre todo en la percepción sensorial de gritos, fundamentalmente, y la percepción de movimientos de entrada, salida de autos y vigilancia de gente armada sobre el espacio. Ahora, la mayoría de la gente nos decía que se enteró de lo que ese lugar fue cuando volvió la democracia. Pero la mayoría también nos decía que se enteró por el barrio. Entonces acá la pregunta que surgió en muchos militantes del espacio fue:
¿cómo puede ser que la mayoría no sepa lo que un lugar era, pero se enteraron por el barrio? O sea, algo está fallando. Y no había que hacer un modelo interpretativo muy elaborado, porque nos lo decía la propia gente. Lo que pasó es que pudieron empezar a hablar. Cuando se hicieron las audiencias públicas en el 2005 para definir el desalojo de la Policía Federal del espacio, un vecino mayor se acercó a la audiencia pública y preguntó si ya podía levantar las persianas de su casa, que vivía enfrente. Lamentablemente nunca tuvimos acceso al contacto de ese hombre. Pero propició poner en diálogo esas experiencias que en un principio se ponían en tensión, sobre todo entre los familiares de desaparecidos y la gente que habitaba el barrio, y permitió que esas personas se ingresaran a la comisión de trabajo que discute qué hacer con el espacio y del desarrollo de actividades hoy en día en el espacio. La segunda experiencia, después si alguien tiene una duda profundizo más sobre esta investigación. La segunda experiencia es en torno a la fundamental investigación sobre el funcionamiento de los centros clandestinos. En este caso, trabajando con los sobrevivientes, lo que se puso en tensión, lo que buscamos desnaturalizar, fue el proceso mismo de testimonialización hegemónico en la Argentina, o sea, el testimonio judicial. Y acá tengo que abrir un paraguas y hacer una aclaración, ¿no? Que esto no se entienda como una crítica o como un aliento a lo que un grupo de desvelados viene planteando, sobre todo en los últimos meses, en torno al proceso de memoria y verdad y justicia y fundamentalmente al proceso de juzgamiento de los responsables, ¿verdad? Al contrario, o sea, considero que el proceso judicial es el que permite que se abran estas voces y que circulen estos testimonios. Ahora sí, la crítica va en torno a que no podemos quedarnos solo en el proceso judicial y solo en la construcción de verdad jurídica. Lo que estamos postulando es un trabajo paralelo, pero que es necesario. La desnaturalización del testimonio judicial busca hacer emerger una infinidad de experiencias que por la estructura misma de la justicia penal y su necesaria conformación de las categorías de víctimas y victimarios no aparecen en los testimonios, pero que son fundamentales para comprender mejor la experiencia concentracionaria. Y esto no es más que sumergirnos en el mundo de los grises, de los que tanto nos ha hablado Primo Levi, Pilar Calveiro y otros autores. Así, cuando uno indaga en entrevistas en profundidad, en charlas informales entre sobrevivientes, queda anodado del universo de relaciones sociales y experiencias que son desconocidas en su mayoría y que si no son abordadas por instancias extrajudiciales van a quedar sin registro alguno. Cuando uno hace un trabajo comparativo, encuentra que en los primeros testimonios ante organismos de derechos humanos y CONADEP emergían algunas de estas cosas. En el juicio de las juntas quedan totalmente borradas y en los últimos juicios que se abren a partir del 2006 aparecen como destellos, pero que por la estructura de la pregunta judicial y por la estructura misma enseguida son invisibilizadas. Después voy a hacer algunas referencias a qué cosas me estoy refiriendo para que se entienda quizás mejor. Y también con los sobrevivientes volvemos a repetir las mismas consideraciones que acabo de hacer con los vecinos. La investigación misma se conforma como un proceso político, sobre todo en su intención de generar vínculo entre esos entrevistados y el espacio de memoria. Y un vínculo que se conforma absolutamente diferente al que se teje en investigaciones tradicionales con los informantes o los entrevistados. En síntesis, solo estos dos ejemplos sirven para graficar el aporte que realizamos a la muy citada frase de la etnografía como aquello que busca documentar lo no documentado, pero también a poder pensar investigaciones y políticas que busquen problematizar los procesos de constitución de categorías sociales que invisibilizan la experiencia de otros. O más precisamente, cuestionar políticas e investigaciones, ¿no?, que también son políticas, que reproduzcan estructuras de análisis historiográficos, académicos y de sentido común, o por qué no estructuras míticas, que construyen una visión de la historia como un proceso que solo involucró a otros, y no a un nosotros. Ya sean dos demonios, ya sea un demonio, pero donde el ego, el que habla, queda desprendido del proceso social y político. Partimos del supuesto de que estamos investigando algo que es importante y que es importante investigarlo bajo los parámetros del enfoque etnográfico y de una descripción densa.
Allí surgen un montón de cuestiones, de complejidades entre las relaciones entre los detenidos al interior del centro de detención, complicidades, etc. Relaciones entre detenidos y represores que no se encuadran en el modelo de la víctima y el victimario, como discusiones políticas con un represor. Diferentes formas de transitar la experiencia concentracionaria a partir de la procedencia de diferentes tradiciones políticas. En el Olimpo, los sobrevivientes que venían de tradiciones peronistas transitaron muy diferente a quienes venían desde tradiciones más trotskistas de izquierda. Concretamente, los montos dicen que los trotskos no se podían reír adentro del campo de concentración, y ellos se reían y utilizaban el humor al interior del centro de detención, y los otros no. Y estando todos juntos, ¿no? Y en una misma mesa se lo dicen unos a otros, no es que... La característica del grupo de sobrevivientes del Olimpo es que se ha organizado actualmente, ¿eh? Hasta tienen un grupo de mail entre ellos, y tienen una unidad organizativa al día de hoy, lo cual es muy interesante, pero motivo de otro trabajo, ¿no? Y muchas cosas más. El Olimpo viene de un circuito que se llama Atlético Banco Olimpo, o sea, es el mismo centro de detención, la misma institución que se fue mudando de edificio. Y los arqueólogos lo pueden saber también mejor que yo, la sola materialidad de los espacios genera funcionamientos diferentes. Y ni hablar de transformaciones burocráticas al interior de cada uno de ellos. Pero bueno, me ponen los 5 minutos, así que voy a pasar a la segunda parte. Pueden ser 6 o 7. Me sobra tiempo entonces. Estoy como quiero. Bueno, vamos a hacer un pequeño salto de sentido. Y después vuelvo a esto, cualquier cosa. Como decía al principio, una particularidad de estas políticas es que se encontró en paralelo su propia creación y el desarrollo de las investigaciones que las sometían a análisis. Ahora, muchos de los que habitamos y trabajamos en los sitios de memoria nos formamos en la academia. Participamos de equipos de investigación y en la mayoría de los casos, en tantos jóvenes investigadores, fuimos compañeros de quienes investigan estas políticas. O sea, en un proceso extraño para unos y otros, nos convertimos en nativos de nuestros propios colegas. Hay dos momentos de transformación, conversión en nuestro caso. El primero, el de convertirnos en trabajadores de sitios de memoria, asumiendo un lugar activo en la construcción de nuestra identidad, incluso sindicalizándonos para la defensa de nuestros derechos laborales. Y un segundo momento, esto me lo pidió Santiago que lo diga, no lo vi. Porque él era nuestro líder sindical. Yo trabajé con Joan muchos años. Y un segundo momento que se da de modo yuxtapuesto, que es la conversión en nativos por parte de las investigaciones en ciencias sociales. La primera conversión nos encuentra como sujetos, la segunda como objetos. Quizás colocado por algunos investigadores como los famosos brujos de aldea, ¿no? Como aquellos sujetos con capacidad y posición de reflexionar sobre sus propias prácticas, sobre las estructuras de las relaciones sociales que nos envuelven, etc. Pero no como pares en diferentes posiciones del muy discutido campo de producción de saberes. Esto nos lleva a cuestionamientos que en la antropología todos acá sabemos que tienen larguísima data, ¿no? ¿Qué lugar tienen los nativos en las investigaciones académicas? ¿Qué tipo de vínculos se establecen entre los investigadores y sus nativos? Y en nuestro caso, y seguramente en ningún caso, no es una pregunta abstracta ni retórica. Y ante las clásicas vicisitudes que se viven entre el investigador y el objeto de estudio, vivimos, creo que todas. Por ejemplo, el que los investigadores no regresen al campo, aunque lo prometan, que no traigan sus trabajos o que lo hagan sin intenciones de establecer conversaciones o discusiones acerca de los alcances de lo que hicieron. Entre las cosas que se van viendo en este vínculo están claramente el lugar de subsunción del nativo frente a la libertad aseverativa del investigador. El investigador en la práctica intelectual académica instituida allí interpreta, sella significación y cierra el diálogo. En esta escritura y la no circulación de los textos para su puesta en crítica se esconde o se deja ver en realidad una posición de asimetría. La investigación y su modalidad canónica y consagrada en el ámbito académico parece primar sobre la experiencia personal y vincular, que incluso, y en la mayoría de los casos, es la que facilita el trabajo de campo, o sea, la que abre las puertas a que se pueda hacer ese trabajo de campo. La investigación en su modalidad canónica
mecaniza una distancia ficcional y al poner como necesaria una extranjería inventada para la construcción de un saber que se propone como objetivo o superior vis a vis a quienes como nativos pondremos un saber, un conocimiento que se funda en el hacer, asumiendo, conociendo y reflexionando sobre los procesos de producción, las fricciones y las contradicciones de las decisiones tomadas en los sitios de memoria. Claro que no estoy hablando en la mayoría de los casos de antropólogos y antropólogas. En ningún caso, en realidad. No, en ninguno. Así hemos visto a colegas ingresar al sitio y hacer una visita y luego utilizar esa sola visita como empiria suficiente. Y también en otros casos encontrar que nuestras propias reflexiones sobre nuestra propia práctica, vertidas en charlas y entrevistas con investigadores, se ven volcadas, a veces previo tamiz de un vocabulario academicista, como interpretaciones del investigador. Y por último, a veces encontramos posicionamientos y aseveraciones sobre la política desarrollada en el sitio, afirmaciones en torno, por ejemplo, a las vinculaciones que desde el espacio se dan con la comunidad, que desde una mirada absolutamente simplista y reduccionista se valen de la cientificidad para plantear verdades que, insertas en la arena pública de los debates y la política, pueden llegar a ser seriamente dañinas para los proyectos que desarrollamos en los sitios. De esta forma, con la irresponsabilidad de un trabajo de campo realizado a vuelo de pájaro, pero con la responsabilidad de formar parte de una supuesta comunidad académica, se han dicho muchas cosas que implicaron profundas y complejas discusiones que a los investigadores poco le importaron. Les pongo un ejemplo. Así no se me acaba el tiempo. Pero esto último, a mi entender, no es lo más grave, o al menos lo menos problemático. Lo realmente problemático es que desde la academia se estén formulando las mismas reflexiones, las mismas preguntas y problematizaciones que ya nos hicimos en los sitios hace más de 10 años. El problema es que desde la academia no se esté proponiendo ninguna ruptura epistemológica a los procesos que nosotros desarrollamos. Peor aún, a veces se cuentan con reflexiones y preguntas más simples. O en la misma línea incluso se están planteando a veces los mismos referentes empíricos, investigadores que nos piden trabajar sobre el funcionamiento del exolimpo, o que quieren hacer un trabajo sobre las historias de vida de los militantes que cayeron en el Olimpo de la organización comunista Poder Obrero. No son nuestros los referentes empíricos, pero en el Nunca Más hay más de 300 centros clandestinos de detención nombrados. Podés trabajar sobre otro, ¿no? Y la pregunta sería, si a algún investigador le pedimos que nos dé sus contactos de entrevistas, ¿cuántos estarían dispuestos a hacerlo, ¿no? Pero lo problemático no es que un investigador nos robe intelectualmente. Lo grave es que un investigador no esté problematizando nuestras palabras, que esté naturalizando lo que nosotros decimos, que nos esté concediendo ese poder de construcción de verdad sobre lo sucedido en el centro clandestino o sobre lo que está sucediendo hoy en el sitio de memoria. Obviamente el desafío que traigo no es solo un problema, no es sencillo. La semana pasada estuvimos en un encuentro en una red conformada el año pasado denominada Red de Investigadores en Derechos Humanos. Y aunque seguimos confiados y esperamos que se pueda seguir desarrollando esta red ante el cambio inminente de gestión, uno de los tantos alertas que surgieron en la última reunión fue que en la presentación de la responsable de CONICET, en una diapositiva, ya estoy terminando, sí, un minuto, apareció un recuadro que decía conocimiento científico y una flecha a políticas públicas. O sea, la flecha no era bidireccional, ¿no? Creemos que el desafío es lograr espacios institucionalizados de interacción y trabajo, así sencillamente dicho. Espacios donde nos podamos juntar a pensar y discutir políticas y que estos espacios sean reconocidos como parte de nuestras funciones y tareas, tanto de nosotros como de los investigadores. Ambos mundos, entre comillas, la gestión y la investigación con sus vinculaciones e intersecciones, tenemos procesos de trabajo que nos niegan y dificultan abordar estos problemas. A los investigadores no se les reconoce como acreditación el participar de instancias colectivas de trabajo como una red entre CONICET y la Secretaría. A nosotros no se nos acredita como producción la mayor parte de las producciones que desarrollamos en los sitios, que son producto de profundas investigaciones, pero que no remiten a los cánones de acreditación académico.
Y también muchas veces de la gestión se nos niegan los espacios para producir e investigar según estos parámetros de la academia. Digo, por ejemplo, si un referente político de los sitios de memoria entra a la oficina y yo estoy leyendo un artículo de Carla Villalta, me va a preguntar, ¿qué estás haciendo? Y yo le voy a decir, estoy leyendo, investigando. ¿Y cuándo te pones a trabajar? ¿No? O sea, para finalizar, de lo que se trata, y acá utilizo una categoría no en su acepción teórica, sino en su acepción utilizada en la militancia, de lo que se trata sencillamente es de establecer espacios institucionalizados y reconocidos de trabajo conjunto para que los que desarrollamos políticas en los sitios no nos burocraticemos, pero para que tampoco se burocraticen los investigadores. O sea, nada más. Qué gente mala que va a los sitios de memoria, ¿eh? Bueno, les voy a pedir ahora que sean... Carla, confío mucho en tu manejo del timing, así que avísame 5 minutos antes de que tenga que terminar. La veo ahí a Elena Chili y la voy a citar sin citarla. Yo estoy convencido de que el oficio antropológico es un oficio que se transmite de modo artesanal, ¿no? De maestro-alumno, que todos necesitamos maestros, equipos, ¿no? donde iniciarnos en el trabajo de campo, en la escritura antropológica. Necesitamos que nos lean, que nos discutan y sobre todo necesitamos, en esta transmisión artesanal, uno va aprendiendo en equipo, ¿no? a entender y a practicar el oficio de antropólogo y antropóloga. Por eso, de alguna manera, lo que voy a compartir hoy son reflexiones sobre cómo yo aprendí a hacer trabajo de campo en el equipo que dirige Sofía Tiscorni, el equipo de Antropología Política y Jurídica, y cómo de alguna manera heredé de un armazón teórico y metodológico que para mí fue fundamental para reflexionar justamente sobre las formas de violencia institucional, cómo se imbrincan o se articulan con burocracias o instituciones estatales y cómo gran parte de lo que sabemos sobre ese funcionamiento de las burocracias y de la violencia de Estado tiene que ver también con comprender el activismo en derechos humanos y cómo estos colectivos sociales de demanda de justicia de alguna manera han iluminado ese funcionamiento, ¿no? Lo digo porque yo cuando empecé a estudiar antropología, cuando cursé el seminario, Carla, claro, cuando yo venía de la militancia en derechos humanos, de haber escrito un libro testimonial sobre el Colegio Nacional de Buenos Aires con Werner Pertot, y yo era un militante, que tenía absolutamente naturalizadas todas las categorías, ¿no? del mundo militante, y fue una disrupción muy grande aproximarme a este mundo de pensar las burocracias de una mirada weberiana, pero tamizada por la experiencia argentina, bueno, de una serie de lecturas que la verdad que fueron la base para después pensar mis propios temas de investigación. Por eso lo que voy a presentar hoy tiene que ver con una reflexión colectiva, surgida en equipo, que ha tenido que ver con mi participación como alumno en seminarios de grado, luego como integrando los equipos UBACIT del equipo de Antropología Política y Jurídica, luego compartiendo el dictado de seminarios, en fin, y tratando de un poco hacer un corte, ¿no? También con los estudios de memoria, con los estudios de historia reciente, porque justamente a nosotros nos interesa ese pasado reciente, esas memorias, a partir de la reconstrucción de las prácticas, del funcionamiento de las burocracias estatales. No hacemos estudio de memoria o historia reciente solamente, ¿no? Y en este hacer estudios sobre burocracias y violencia, permanentemente estamos discutiendo la relación entre el pasado y el presente, tratando de dar cuenta de las continuidades y las rupturas en el funcionamiento de estas burocracias, ¿no?
qué herencias tenemos de la dictadura en el presente, pero también cuánto esa historia de la larga duración de la dictadura nos enseña a comprender cómo operan hoy las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, los tribunales, en fin. Y lo primero que voy a decir es que en este estilo muy propio de hacer antropología que tenemos en el equipo nuestro, estudiamos casos paradigmáticos de violencia estatal o de violación a los derechos humanos. Creo que en eso tiene que ver justamente con que el estudio de casos es el método por antonomasia de la antropología social, pero también porque nosotros trabajamos de modo, creo que podríamos decir un poco en la antítesis de lo que planteó Joan hace un ratito, ¿no? Nosotros permanentemente estamos en diálogo o articulación con el activismo en derechos humanos. Y el activismo en derechos humanos estructura sus demandas de justicia a través de construir casos emblemáticos que le permiten discutir aspectos estructurales de la violencia de Estado, ¿no? Digo, la mayoría de nosotros, nuestras tesis de doctorado han tenido que ver con etnografiar estas causas, estos casos que se convirtieron en causas judiciales que tuvieron que ver con el desarrollo de estrategias jurídico-políticas para visibilizar justamente estos casos emblemáticos. Digo, no sé, Sofía Tiscornia trabajó sobre el caso de Walter Bulacio en Democracia, María Pita trabajó sobre los familiares de la violencia, de víctimas de la violencia policial, Carla trabajó sobre los circuitos de apropiación de menores, María José Sarrabeirús trabajó sobre la causa de la morgue judicial durante la dictadura, yo trabajé sobre los pabellones de la muerte y sobre el operativo Independencia, porque justamente lo que yo quiero plantear es que nuestra reflexión y nuestra descripción etnográfica ha sido paralela a esas luchas sociales. En algún punto, yo estoy convencido que yo nunca hubiese podido reconstruir el caso de los pabellones de la muerte para mi tesis de licenciatura si no hubiese habido una serie de detenidos políticos que en plena dictadura presentaron habeas corpus para evitar que los siguieran asesinando en la cárcel de La Plata y ellos mismos fueron construyendo un relato político que incluso inventó ese nombre de los pabellones de la muerte. Y al construir esa causa de los pabellones de la muerte, logró darle visibilidad y frenar el asesinato y desaparición de presos políticos que se produjeron entre el año 77 y 78 en la cárcel de La Plata. Entonces, de alguna manera, nuestra reflexión y nuestro análisis ha sido permanentemente paralelo a esas luchas que intentaron, de alguna manera, iluminar esas tramas locales de la represión política. Y de alguna manera trabajar con casos paradigmáticos nos ha permitido recuperar esa tradición antropológica, ¿no? Del estudio de los pequeños mundos, ¿no? Con una mirada microscópica. Yo creo que ahí hay algo que nos diferencia a otros cientistas sociales, y es justamente esto que dice Geertz, ¿no? Que estudiamos las mismas problemáticas, pero en contextos lo suficientemente locales como para quitarle las mayúsculas y escribirlos con minúscula. Y creo que a veces yo soy como también un militante en el sentido de ir a los congresos de historia reciente, de ir a los congresos de estudio de memoria, porque me parece que a veces no se da cuenta de cuánto hemos aportado desde nuestras propias investigaciones para tratar de desarmar ese concepto de terrorismo de Estado. No para negarlo, porque para mí es un modo de denominar a la dictadura muy potente, terrorismo de Estado, que también ha sido una invención del activismo en derechos humanos, ¿no? Es una invención de Eduardo Luis Duhalde, que nosotros tenemos recontranaturalizado y lo utilizamos en nuestros trabajos académicos. Y no digo que no lo tengamos que usar, ¿eh? Yo lo defiendo como descripción de lo que sucedía. Yo me di cuenta de que lo teníamos naturalizado en un congreso de antropología en el 2005 en la RAM de Montevideo, que un brasilero levantó la mano y dijo, pero ¿qué quiere decir terrorismo de Estado? Bueno, ahí empezamos todos, ¿cómo que quiere decir? Claro, ellos lo llamaban de otra manera, bueno.
en Brasil la dictadura tiene otro peso en el presente político, ¿no? Recién ahora, digamos, incluso nos costaba en nuestro propio equipo, que siempre tuvimos mucho diálogo con el otro equipo de Roberto Candelima en Brasil, para ellos era, pero no terminaban de entender la dimensión que tenía para nosotros la dictadura. Bueno, y obviamente el terrorismo de Estado les pareció un concepto, bueno. Y yo creo que nosotros desde las investigaciones que hemos realizado hemos hecho mucho para tener una mirada microscópica y conocer de un modo mucho más denso eso que llamamos terrorismo de Estado, ¿no? A partir justamente de escribir, analizar y reconstruir de modo histórico y etnográfico, justamente cómo el terrorismo de Estado supuso la articulación entre distintas burocracias, pero a su vez cómo ese funcionamiento de distintas instituciones burocráticas se engarzó en tramas sociales de relaciones. Y de alguna manera esto nos llevó a tener una mirada sobre el Estado terrorista y sobre el terrorismo de Estado que trató de focalizar no solo en los aspectos clandestinos del terrorismo de Estado, como dijo Carla recién, o como los trabajos de María José Sarrabeirús plantean claramente, sino mostrar justamente cómo uno no puede comprender la represión política en los años 70 sin dar cuenta de la articulación entre, sí, centros clandestinos de detención, pero también instituciones de las Fuerzas Armadas que eran legales y visibles, la justicia, la policía, bueno, el servicio penitenciario y las distintas cárceles provinciales. Digo, todo ese entramado de instituciones es el que conformó el terrorismo de Estado. Y en este sentido, creo también que hemos desarrollado que hemos de algún punto también a partir de nuestros propios trabajos con causas judiciales y con documentos burocráticos, un poco mostrado cómo se puede reconstruir la dictadura e incluso facetas de la represión clandestina a partir de las huellas que dejó esa represión clandestina en instituciones legales, por decirlo de alguna manera. Instituciones como la justicia, instituciones como los libros de una morgue judicial, o por ejemplo cuando yo trabajé sobre los pabellones de la muerte, y justamente, bueno, ahí queda clarísimo cómo la reconstrucción que yo pude hacer fue justamente porque la madre de un preso político presenta un habeas corpus días después del secuestro de su hijo, donde ella dice, a mi hijo le dieron la libertad, año 78, mi hijo salió de la cárcel, mi hijo nunca fue liberado. Entonces lo presenta ante la justicia empieza a buscar pruebas, entonces permanentemente uno ve los escritos que presenta la madre, ¿no? Bueno, pidan al servicio penitenciario bonaerense que dé cuenta de cómo fue esa liberación. Entonces, bueno, el juez llama, bueno, manda un exhorto al servicio penitenciario que entonces presenta los libros de guardia, los libros de novedades, va documentando cómo se cumplieron todos los pasos burocráticos, pero, por ejemplo, manda una nota, ¿no? Y el reverso de la nota era un interrogatorio de inteligencia. Entonces, el abogado de esta madre de uno de estos presos desaparecidos presenta una nota y dice, pero discúlpeme, usted presentó una nota del servicio penitenciario y en el reverso, porque habían reciclado un papel, hay un interrogatorio político, por ejemplo. O en el libro de guardias se presenta un escrito donde dicen, bueno, figura la libertad de uno, la salida de dos altos mandos del servicio penitenciario bonaerense, a los minutos figura, se escuchan gritos, luego sin novedades. Entonces ahí la madre presenta un escrito donde dice, ¿cómo que se escuchan gritos? Investiguen qué son esos gritos, de quién eran esos gritos y quiénes eran esos funcionarios del servicio penitenciario que minutos antes o minutos después de la liberación salieron. Bueno, después se logró probar que eran represores de la Cacha, un centro clandestino que funcionaba
en dependencias del servicio penitenciario bonaerense. Entonces, bueno, a ver, todo este estilo que se consolidó en el equipo de trabajo con archivos de estas instituciones burocráticas, ¿no? Legales, con prácticas ilegales, podríamos decir, pero visibles, que tienen que dejar registro de lo que hacen porque son burocracias estatales, de alguna manera ha sido fundamental para reconstruir justamente el funcionamiento rutinario de estas instituciones, así como la profunda articulación entre lo legal y lo clandestino. Y también ha sido fundamental estudiar justamente cómo desde los propios testimonios de los expresos se logró ir construyendo estas potentes causas, impugnando la versión oficial de que había sido una liberación o en otros casos, bueno, se fraguó intentos de fuga y se asesinó a distintos presos del pabellón 1, pero si no hubiese existido este conjunto de presos que impugnaban la versión oficial y que empezaron a decir, no, que acá no hubo libertad, no hubo liberación, no hubo intento de fuga, no hubo suicidios, hubo pabellones de la muerte. Y en esa construcción de esa potente denuncia es la que a nosotros nos permitió después hacer etnografía, después reconstruir el caso. Y en todo caso, nuestra reconstrucción etnográfica tuvo un valor porque nos han citado como peritos para que testimoniemos en la causa de la U9. Y en todo caso ahí se produce esa sinergia entre la investigación, el activismo y después los efectos posibles que puede tener en la justicia, porque yo lo que coincido en relación a lo que decían las compañeras de Olavarría, es que una de las cosas que podemos aportar desde la antropología son versiones, relatos escritos de eso. Eso implica un montón de dilemas metodológicos, pero los productos de nuestras investigaciones a veces permiten tener versiones escritas que son fundamentales para legitimar eso en el ámbito judicial. Bueno, para terminar, lo que voy a decir es que yo creo que al mismo tiempo que el activismo en derechos humanos construyó una serie de demandas de justicia en clave de violación a los derechos humanos, también jugó un rol central en la construcción misma de la noción de derechos humanos, ¿no? Un poco como dice Fonseca y Cardarello, digamos, la categoría de derechos humanos de forma abstracta y descontextualizada poco significa. Justamente la potencia que tiene esa categoría es que puede ser dotada de sentidos y políticamente articulada en contextos específicos. Entonces yo creo que justamente, si bien al principio de la transición a la democracia, la categoría de derechos humanos quedó íntimamente ligada al problema de los desaparecidos, luego se fue ampliando esta noción de derechos humanos y hoy incluye una agenda mucho más amplia, ¿no? Pero en relación al tema específico del pasado reciente, en relación al tema de la última dictadura militar, yo creo que el legado que nos ha dejado el activismo en derechos humanos es fundamental. Que acá hablemos de dictadura, que hablemos de terrorismo de Estado, que hablemos de las víctimas como detenidos desaparecidos, que se considere que son delitos imprescriptibles, que se hable de las autoridades de gobierno de facto como dictadores, como genocidas o como represores, tiene que ver con esas luchas sociales. Por ejemplo, en Guatemala se mató 500.000 de indígenas y se habla de guerra sucia. Y acá nadie hablaría de guerra. Hablamos de terrorismo de Estado. Y de alguna manera me parece que también nos legó un aspecto fundamental que creo que emparenta la antropología con el activismo en derechos humanos.
considerar que las violaciones a los derechos humanos no son excesos, no son fallas, no son el resultado de seres perversos, sádicos, sino que tienen que ver con la lógica de las instituciones, con estas tradiciones que organizan estas instituciones, que tienen que ver con el desprecio de la vida, sobre todo de los más vulnerables, ¿no? Donde la violencia, la tortura está naturalizada, es endémica, es un modo de hacer rutinario, burocrático. Y me parece que justamente la riqueza que tuvo el movimiento de derechos humanos fue que impugnó la lógica de funcionamiento de estas instituciones, tanto en el pasado, en principio, ¿no? Denunciando los crímenes de la dictadura, y hoy ampliando una agenda mucho más rica que incluye la violencia carcelaria, el gatillo fácil, la violencia policial, pero siempre señalando las críticas no a las fallas, no a los excesos, sino a las lógicas de funcionamiento. Yo creo, ahí sí termino, un minuto, que es algo muy parecido a lo que hace la antropología, ¿no? Comprender, tratar de comprender, iluminar y describir las lógicas de esos mundos que queremos investigar y comprender esas lógicas y volverlas inteligibles para los que no las conocen. Creo que ahí hay un parentesco muy profundo entre el activismo en derechos humanos y nuestra práctica como antropólogos.